En el corazón de la ciudad, entre rascacielos de vidrio y autos lujosos que parecían competir en velocidad, vivía Héctor Arriaga, un empresario que había escalado desde la nada hasta convertirse en una de las fortunas más respetadas del país. Tenía 53 años, pero su energía lo hacía parecer más joven. Era conocido por su visión de negocios, su carácter firme y, al mismo tiempo, por una dureza que lo mantenía distante de la mayoría. Pocos se atrevían a acercarse a él más allá de lo estrictamente laboral. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de estas historias que inspiran y sorprenden. Héctor solía decir que la vida era una competencia donde solo los más preparados sobrevivían. Esa idea lo acompañó desde su infancia pobre en un barrio donde faltaba todo menos problemas. Había jurado que nunca volvería a pasar hambre, y lo cumplió con creces. Ahora era dueño de empresas constructoras, cadenas hoteleras y hasta participaciones en proyectos tecnológicos. Pero aunque su nombre estaba en la lista de los más ricos, también circulaba la percepción de que era un hombre frío, casi incapaz de emocionarse. En la oficina principal de su corporación trabajaban decenas de empleados que lo veían como una figura casi intocable. Entre ellos estaba Mariana, una mujer de 32 años que llevaba poco más de 2 años como parte del equipo de limpieza. Discreta, responsable y siempre puntual, pasaba inadvertida entre los pasillos. Pocas veces alguien la saludaba con atención. Para la mayoría era solo una sombra que cumplía su función. Un lunes por la mañana, mientras el resto del personal aún acomodaba papeles y se servía café, Héctor llegó antes de lo habitual. Había tenido una noche complicada cerrando un acuerdo internacional y necesitaba revisar documentos en calma. Caminaba con paso firme por los pasillos silenciosos cuando, de pronto, escuchó un sollozo ahogado. Al principio pensó que era su imaginación, pero al doblar una esquina encontró a Mariana, sentada en una silla, con la cabeza entre las manos y lágrimas que le corrían por el rostro. Ella ni siquiera se dio cuenta de que él estaba ahí, atrapada en su propio dolor. Héctor, acostumbrado a que nadie llorara frente a él, pues lo consideraban intimidante, se detuvo sin saber qué hacer. Por un instante pensó en seguir de largo, mantener esa frialdad que lo había protegido durante años. Pero algo en esa escena lo desarmó. Aquella mujer, invisible para todos, estaba rota en silencio dentro de su imperio de vidrio y acero. «¿Qué ocurre?», preguntó con voz grave. Mariana se sobresaltó, levantó la mirada y palideció al verlo. Nunca imaginó que el jefe máximo estaría allí. Se secó las lágrimas apresurada, como si con eso pudiera borrar lo evidente. «Perdón, señor, no quería molestar. Fue solo un momento. Ya me repongo». Héctor cruzó los brazos. Podría haber aceptado la excusa y seguir su camino, pero su instinto, ese que lo había guiado tantas veces en los negocios, le dijo que había algo más. «Le pregunté qué ocurre», repitió, esta vez con un tono que no admitía evasivas. Mariana respiró hondo. No estaba acostumbrada a hablar de su vida, mucho menos con alguien como él, pero el peso que llevaba era tan grande que las palabras salieron solas. «Es mi hijo, señor», dijo entrecortada. «Tiene 6 años y está enfermo. Los médicos dicen que necesita una operación urgente, pero yo no tengo cómo pagarla. Hago lo que puedo, trabajo horas extra, ahorro cada moneda, pero no es suficiente. Anoche tuvo una crisis y pensé que lo perdería». Héctor permaneció en silencio. La mujer frente a él temblaba de angustia, con las manos apretadas contra el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior se movió. Recordó a su madre, sola, luchando por alimentarlo a él y a sus 3 hermanos cuando apenas eran niños. Recordó las noches sin electricidad, las fiebres que pasaban sin médicos, porque no había dinero ni para aspirinas. Ese recuerdo, que había mantenido enterrado bajo capas de éxito y orgullo, salió a la superficie con una fuerza inesperada. «¿Cómo se llama tu hijo?», preguntó, bajando un poco el tono. «Samuel», respondió ella, sorprendida de que él mostrara interés. «¿Dónde está ahora?» «En el Hospital General. Lo atienden como pueden,
pero la cirugía debe hacerse en una clínica privada. Y yo no tengo acceso a eso. Mariana volvió a llorar. Héctor la observó en silencio. Parte de él quería mantener la distancia, evitar involucrarse. Sin embargo, otra parte, más profunda, le recordaba que el dinero que había acumulado no podía compararse con la vida de un niño. Ese día, en lugar de encerrarse en su oficina como siempre, Héctor tomó una decisión que rompería con todo lo que la gente creía saber de él. No dijo nada en ese momento, solo asintió y caminó hacia el ascensor. Mariana pensó que su confesión había sido en vano, que solo había expuesto su dolor frente a alguien incapaz de comprenderlo. Pero lo que no sabía era que el millonario estaba por alterar el rumbo de su vida para siempre. Horas más tarde, mientras ella limpiaba los ventanales del piso 30, recibió una llamada inesperada del hospital. La doctora a cargo de Samuel le informó que los gastos de la cirugía habían sido cubiertos en su totalidad y que el procedimiento estaba programado para la mañana siguiente. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta historia y qué hubieras hecho tú en una situación parecida. Mariana no podía creerlo. Se quedó paralizada, con el teléfono temblando en su mano. Nadie más sabía de su situación con tanto detalle como para actuar de esa manera. Solo podía ser él. En ese instante comprendió que detrás de la fachada de frialdad y poder había un hombre que aún recordaba lo que era sufrir. Y para Héctor Arriaga, aquel fue un gesto de compasión, suficiente para quebrar las murallas más sólidas que un ser humano levanta a su alrededor. La mañana de la cirugía llegó más rápido de lo que Mariana esperaba. Apenas había podido dormir, atrapada entre el miedo y la esperanza. Al entrar al hospital, lo primero que vio fue a su hijo, recostado en una camilla, con una sonrisa frágil que parecía desafiar su propio dolor. «Mamá, ¿ya me voy a curar?», preguntó Samuel, aferrando su mano. Mariana contuvo las lágrimas y asintió. Nunca había tenido la certeza que ahora sentía. Sabía que no era fruto de un milagro abstracto, sino del gesto concreto de un hombre que, hasta hacía unas horas, parecía estar en un mundo completamente distinto al suyo. La cirugía duró más de 3 horas. Afuera, Mariana esperaba con el corazón latiendo desbocado. En cada minuto que pasaba, recordaba la fría oficina donde había confesado su angustia y la mirada severa de Héctor Arriaga antes de marcharse. Ahora entendía que aquella seriedad no escondía indiferencia, sino una decisión que había preferido callar hasta que todo estuviera resuelto. Cuando el cirujano salió con el uniforme aún manchado de esfuerzo, la noticia fue clara. La operación había sido un éxito. Samuel estaba fuera de peligro y necesitaría semanas de recuperación, pero lo peor había pasado. Mariana lloró, esta vez de alivio. Abrazó al médico, a las enfermeras, a cualquiera que estuviera cerca. Sentía que el peso de años enteros de angustia se desmoronaba en un instante. Horas después, mientras ella permanecía al lado de su hijo, en la sala de recuperación, la puerta se abrió y apareció Héctor Arriaga. Vestía un traje impecable, como siempre, pero había algo distinto en su rostro, una suavidad que rara vez mostraba en público. Mariana se levantó apresurada, sin saber cómo expresarle su gratitud. «Señor, yo no tengo palabras. Usted le salvó la vida a mi hijo. No sé cómo agradecerle». Héctor levantó la mano, interrumpiéndola. «No me agradezca a mí», dijo con calma. «Agradezca a Samuel, porque fue él quien me recordó lo que realmente importa». Mariana se quedó sin habla. No esperaba una respuesta tan humana, tan lejos del empresario distante que todos conocían. A partir de ese día, algo cambió en la rutina de Héctor. Aunque seguía siendo exigente en los negocios, comenzó a dedicar parte de su tiempo y recursos a causas que antes ignoraba. Empezó discretamente, financiando tratamientos médicos para hijos de empleados con problemas similares. Más tarde, creó una fundación que ofrecía apoyo a familias sin recursos en situaciones de emergencia hospitalaria. Lo sorprendente fue que no lo hizo con el típico despliegue de publicidad que muchos millonarios buscaban para limpiar su imagen. Héctor actuaba en silencio,
casi en secreto, como si quisiera preservar aquella chispa de humanidad que había redescubierto en el pasillo de su corporación. Para Mariana, la vida también dio un giro inesperado. Samuel se recuperó con rapidez y poco a poco volvió a correr y reír como cualquier niño sano. Su madre, aliviada de la carga que la había consumido, trabajaba con más energía, pero ahora con una gratitud que se reflejaba en cada gesto. Nunca más se sintió invisible dentro de la empresa. Muchos compañeros comenzaron a mirarla con respeto al saber lo ocurrido. Sin embargo, lo más sorprendente fue la relación que se creó entre ella y Héctor. No era una amistad en el sentido convencional, pues la distancia de jerarquías se mantenía, pero sí un lazo de confianza. En varias ocasiones, él la llamó para preguntarle por Samuel, interesado de verdad, no como un gesto protocolario. Aquello, que parecía insignificante, significaba el mundo para ella. Con el tiempo, la historia se fue filtrando entre los empleados. Algunos no podían creerlo. El hombre que siempre había sido catalogado como duro, casi impenetrable, había tomado una decisión tan profundamente humana. Otros lo interpretaron como una estrategia de relaciones públicas, pero quienes conocían los detalles sabían que no había cámaras, ni comunicados, ni periodistas, solo un jefe que, por un instante, eligió escuchar a la persona más invisible de la oficina. Esa reputación inesperada comenzó a cambiar incluso la dinámica dentro de la empresa. Los trabajadores, inspirados por el gesto, empezaron a mostrar más solidaridad entre ellos. El ambiente se volvió menos rígido, como si un aire fresco hubiera entrado por las ventanas. Por su parte, Héctor no hablaba del tema en entrevistas ni lo usaba para engrandecer su figura, pero en privado admitía que había sido una de las decisiones más importantes de su vida. En un círculo cercano de amigos, confesó que, por primera vez en años, se había sentido verdaderamente útil más allá de generar dinero. Lo que inició con una operación pagada terminó en una cadena de cambios. Su fundación creció, apoyando no solo a empleados, sino a comunidades enteras. Mariana, por su parte, se convirtió en una especie de portavoz involuntaria. La gente veía en ella un ejemplo de cómo la vida puede transformarse en cuestión de un día gracias a la empatía de otro ser humano. Años después, cuando Samuel cumplió 12, Héctor asistió a su fiesta de cumpleaños. Nadie lo esperaba, pero apareció con un regalo sencillo, un balón de fútbol firmado por un equipo famoso. Samuel lo recibió con una sonrisa que iluminó toda la sala. Para él, aquel hombre ya no era el jefe de mamá, sino alguien que había estado presente en los momentos más difíciles. Esa imagen quedó grabada en la memoria de todos los presentes. No era el millonario rodeado de lujos, sino un hombre que había descubierto el valor de la compasión. Con el paso del tiempo, la historia de Mariana y Samuel se convirtió en un relato repetido en silencio dentro de la empresa, una especie de leyenda que recordaba a todos que incluso los más poderosos pueden mostrar su humanidad cuando menos se espera. Y así, lo que comenzó como un encuentro casual en un pasillo solitario, se transformó en un punto de inflexión. No solo cambió la vida de una madre y su hijo, sino también la de un millonario que descubrió que las verdaderas riquezas no siempre se cuentan en cifras, sino en los corazones que se salvan en el camino. Si esta historia te conmovió, compártela con tus amigos y no olvides suscribirte para seguir descubriendo más relatos como este.